Iglesia, Dios me le bendiga. Dios le bendiga. Bienvenido esta noche a este tiempo de alabanza, de adoración y de palabra. Amén, gloria a nuestro Dios. Vamos a abrir la Biblia, iglesia, vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 5 y versículo 6. Hebreos capítulo 13, versículo 5 y versículo 6. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en esta noche. Hebreos capítulo 13, versículo 5 y versículo 6. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Listo. Dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos, pero no dejen de glorificar y alabar a Dios. Amén. Gloria al Rey del cielo. Gloria a Jesús. Yo le quiero predicar en esta noche algo que lo he titulado Confiemos en el Señor. ¿Cómo se llama la predicación de hoy? Confiemos en el Señor. Bueno, leímos dos versículos que están ubicados en Hebreos. Hebreos se dice que es de autor desconocido. O sea, en realidad no se sabe a ciencia cierta quién fue el instrumento al cual Dios usó para escribir Hebreos. Pero Hebreos tiene mucha enseñanza. Y en este pasaje de capítulo 13, versos 5 y 6, el escritor trae a memoria dos versículos del Antiguo Testamento. El escritor de Hebreos trae a memoria dos versículos del Antiguo Testamento. ¿Cuáles versículos son los que él trae a memoria? Trae Deuteronomio 31:6 y el Salmo 118:6. En esos pasajes, en Deuteronomio, el verso 6, si quiere lo comprobamos. ¿Qué tal? Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Veamos que dice exactamente lo que el escritor de Hebreos está diciendo. Él no se está inventando nada nuevo. Él está trayéndole a la iglesia la palabra que Dios siempre ha dicho. Mire, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Muy bien. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué es lo que dice al final del verso 5 de Hebreos 13? ¿Qué dice al final del versículo 5 de Hebreos 13? Que el Señor no nos va a dejar. Hebreos 13:5. El Señor no nos va a dejar ni a desamparar, lo mismo que dijo allá. Y en el Salmos capítulo 118, verso 6, mire que es la referencia que utilizó el escritor de Hebreos, capítulo 13, verso 6. Pero entonces vamos a comprobar el Salmo. Salmo 118, versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Y qué es lo que dice Hebreos 13, 6? Lo mismo. Mire, que el Señor es nuestro ayudador y que no temeremos lo que nos pueda hacer ¿qué? El hombre. Entonces el escritor de Hebreos toma unos textos del Antiguo Testamento y los trae, los aplica para la iglesia.
Pero nótese cómo en el Antiguo Testamento esos dos versículos están enmarcados en una lucha, en una batalla literal, batalla de ejército con ejército, en momentos de luchas de hombre con hombre. Y el pueblo del Señor dice, bueno, ¿qué hacemos? Y Dios les da la respuesta: no teman, Dios está con ustedes, no los va a desamparar. Ahora el escritor de Hebreos cita esos mismos versículos, pero no está en el contexto de una lucha, de una batalla, de una pelea de una familia con otra, no. Está en el contexto de la vida cotidiana nuestra. Nótese cómo la palabra de Dios, respetando los contextos y sin malinterpretarla, la palabra del Señor puede ser aplicada en diferentes circunstancias para beneficio nuestro. En el Antiguo Testamento dice: no tema, tranquilo, Dios está con usted. Bueno, pero ¿cuál es el marco que le rodea? Batalla, lucha física. Pero en el Nuevo Testamento no hay una lucha física, sino es una lucha del día a día, y ahora se hace la aplicación y se dice: no tema, no desmaye, el Señor está con usted. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, muy bien. Entonces, podemos tomar estos versículos al igual que los tomaron los cristianos del primer siglo, cuando el escritor de Hebreos les dio esa palabra de parte del Señor. No teman, porque el Señor dijo que no nos desamparará y no nos dejará. Mire, para el mundo, amados hermanos, no se aproximan días muy buenos, ¿sí? Al mundo le esperan momentos difíciles. Cuando los países entran en guerra, en conflicto, como lo que está pasando hoy en día, a veces nosotros decimos: no, pero eso es en otro continente, eso es muy lejos de la tierra nuestra, aquí no hay ningún problema, ¿sí? Entonces nosotros decimos como que aquí no pasa nada, pero resulta, mis hermanos, que el mundo hoy es un mundo globalizado, y todo lo que pasa por allá trae consecuencias por acá. Amén. Usted sabía, por ejemplo, que con la guerra entre Rusia y Ucrania hubo un problema con un fertilizante que usamos en los campos colombianos. Yo no tenía ni idea que ese fertilizante en el 90 o casi que en el 100% venía de esa zona del mundo. Amén. Venía de esa zona del mundo. Y las guerras en esos lugares trajeron como consecuencia que hubiese escasez de ese producto en esta nación. Y cuando hay escasez de un producto en la nación, entonces hay un problema en la cadena, ¿cierto? En esa cadena productiva, en todo. Y a resumidas cuentas, ¿qué sucede? Pues que los precios se suben, que las cosas se ponen más difíciles de comprar, ¿cierto? Y pues, ni modos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. Bueno, gloria al nombre de Jesús. Vamos a seguir entonces viendo lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 33. Vamos a buscar ahí la Biblia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, el mundo está enfrentando momentos difíciles. Y esos momentos difíciles que el mundo enfrenta, de una o de otra manera, tienden a afectarnos al resto
de la humanidad. Y los cristianos no vivimos todavía en el cielo. Los cristianos no vivimos en otro planeta. Los cristianos seguimos viviendo aquí, en este mundo, en esta tierra. Y también de una o de otra manera vamos a enfrentar y vamos a tener que experimentar situaciones frente a esto que está sucediendo. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando las cosas se ponen difíciles? Es la pregunta. Usted, sin que yo le predique mucho de esto, usted sabe por noticias que las cosas están difíciles. Pero ¿cuál debe ser la actitud nuestra frente a todos estos momentos difíciles que el mundo está enfrentando y que de repente empezamos a sentirlos también en nuestra casa? Un ejemplo muy práctico. Usted se va con 50,000 pesos y dice: voy a hacer compras de canasta familiar. Hermano, llega usted a la casa con una bolsita como así de grande y por ahí con 200 pesos en el bolsillo. Y usted dice: Dios mío, ¿qué sucede? Bueno, pues los efectos de todo lo que está pasando en el mundo: guerras, incendios, huracanes, terremotos, y esas cosas que afectan la naturaleza, los ecosistemas, los cultivos, la producción de alimentos y la producción de otras cosas más. Y cuando vuelvo y le reitero, eso sucede, los precios se suben. Y cuando los precios se suben, es más difícil poder acceder a las cosas. Y cuando los precios se suben, la gente no puede comprar, se frena la producción o se desacelera la producción. Y cuando la producción se desacelera, los que tienen empleados tienen que decir chao, porque no hay cómo sostener las plantas de producción y a las personas que laboran. Es duro, pero es la realidad. Y sencillo, si usted tiene un negocio y su negocio no le produce, si su negocio no renta para usted pagar a los empleados, para usted adquirir la materia prima, para usted pagar arriendos del inmueble donde funciona su establecimiento, ¿qué tiene usted que hacer? Sencillo, cerrar. No hay más. Entonces, de una u otra forma, estas cosas afectan. Pero ¿cuál es la actitud nuestra en medio de estos momentos? La actitud que dice la Biblia. Una actitud de confianza en Dios. Porque ya Dios desde el Antiguo Testamento nos dijo algo, que no nos dejará y no nos desamparará. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces, es cierto que la economía sufre, es cierto que muchas cosas suben de precio, es cierto que mucha gente queda desempleada, pero el Señor ha dicho que no nos dejará y no nos desamparará. Ahora, esa es la promesa de Dios. Pero mi actitud en estos momentos donde las cosas no se ponen tan fáciles. Primero, Mateo 6:33, yo les había dicho que lo buscáramos. La actitud de la iglesia debe ser una actitud de consagración. Si en otros tiempos hemos enfocado nuestro corazón en Dios, pues ahora con mayor fuerza vamos a enfocar nuestro corazón en Dios. ¿Sí? Antes de que hubiese tanto conflicto, usted tenía su corazón enfocado en Dios.
Pues ahora, en medio del mundo en conflicto, es donde más vamos a enfocar nuestro corazón en Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está diciendo que si nosotros mantenemos este principio, este mandamiento de Dios, el Señor cumplirá su promesa. Pero ¿qué es lo que está pidiendo Dios entonces de nosotros, la iglesia? Que primeramente busquemos su reino y su justicia. Y que todas esas cosas, ¿cuáles son esas cosas? Pues lo que necesitamos para el día a día, Dios las proveerá. Ahora, no me pregunte cómo, porque hay momentos donde uno no sabe decir cómo lo hace Dios, pero que lo hace porque Él no miente a las promesas de su palabra. Entonces, la actitud de la iglesia, óigame bien, la actitud de la iglesia en los momentos de dificultad, de crisis, en los momentos de escasez en las naciones, debe ser enfocarnos primeramente en el reino de Dios. Le reitero, si antes teníamos nuestro corazón enfocado en Dios, mucho más ahora, en los momentos difíciles, vamos a tener nuestro corazón enfocado en Dios. Vamos a hacer, yo se los decía hace como unos 15 o 20 días en el culto del domingo, vamos a hacer de Dios en realidad la prioridad de nuestras vidas. Vamos a luchar porque hay una batalla espiritual para que eso no suceda. Porque es que hay alguien que no es bueno, que la Biblia lo llama el enemigo de Dios, que sabe lo que los textos bíblicos dicen. Y él sabe que si logra que nosotros quebrantemos los textos, tiene la autorización y tiene el derecho legal para vernos sufrir y ver que las promesas no se cumplen. Entonces la iglesia no se puede dejar desenfocar, sino que la iglesia debe estar muy pendiente de poner a Dios en el lugar que Dios se merece, en el primer lugar. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bendito Dios. Ahora, pero esto tiene prácticamente tres frentes. Uno, la palabra. Dos, la oración. Y tres, vivir lo que la Biblia enseña. Pero veamos Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Ese versículo a mí me marcó demasiado. He estado predicando aún en otros lugares sobre ese pasaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos momentos difíciles? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A ver, ¿qué van a hacer los hermanos de este sector? A ver, los de acá. ¿Qué van a hacer en los momentos difíciles? ¿Ciertos? Listo. ¿Qué van a hacer los hermanos de este sector? ¿Cierto? Y la Biblia dice que Dios, eso ya no es obra nuestra, ya es la obra de Él, proveerá. Él traerá eso que nosotros necesitamos por su bendita misericordia y por la fidelidad a su palabra. Ahora, primero el Señor, y vamos a batallar por eso. Primera de Tesalonicenses 2:13, mire, otra cosa que nosotros debemos hacer es lo que dice el pasaje. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. ¿Quién? Pablo y su equipo de ministerio. Y daban gracias a Dios ¿de qué? De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, ¿quiénes la recibieron? Los de Tesalónica. ¿Qué pasó con ellos? La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces lo que yo tengo que hacer es enfocarme en Dios primeramente. Que hay que hacer es que hay trabajo, que hay estudio, sí lo hay, pero mi corazón se debe enfocar en Dios y su reino primeramente. Luego, algo que también yo debo hacer como cristiano es
pararme frente a la Biblia creyendo lo que la Biblia es. ¿Qué es la Biblia? Muy bien. ¿Qué hicieron los de Tesalónica? Cuando Pablo les predicaba y sus compañeros de ministerio le predicaron a ellos, ellos dijeron: esto no es palabra de Pablo, esto no es palabra de los que caminan con Pablo, esta es la palabra de Dios. Entonces, como ellos recibieron la palabra de Dios como la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios actuó en ellos como creyentes. Oiga, qué curioso. O sea que si yo como creyente me paro frente a la Biblia, pero no veo la Biblia y no la recibo como lo que es, como la palabra de Dios, ella no puede actuar en mí. ¿Se da cuenta por qué hay creyentes que crecen en el Evangelio y creyentes que no? Fácil. Porque hay creyentes que aunque vienen a la iglesia, escuchan la Biblia, les enseñan la Biblia, toman discipulado, hacen cuanto curso dan en la iglesia, pero ellos no avanzan. Y sin embargo, usted los escucha hablar y hablan es otras cosas que la Biblia no dice. Actúan, pero actúan como la Biblia no dice. Y la razón es porque ellos, cuando están frente a la Biblia, no visualizan el que está detrás de la Biblia, que es el Señor, y no reciben la palabra como lo que es, como la palabra de Dios. Entonces, al no recibir la palabra de Dios como lo que ella es, ella queda limitada para trabajar en nosotros. Aunque ella tiene todo el poder, pero Dios, para trabajar en la iglesia, Dios necesita que la iglesia se disponga. Algo así como cuando dice la Biblia: no apaguéis al espíritu. O sea que la iglesia tiene el poder de apagar el espíritu. No y sí. O sea, Dios es poderoso, que Él puede prender cualquier fuego, pero Él, en medio de su poderío, dijo: pero yo necesito que usted actúe. Eso es extraño, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si hay alguien en cierta situación, Dios puede venir y obrar en esa persona, pero Dios obra es cuando el creyente va y ora y ministra. Aunque Dios pudiera hacerlo todo Él solo, pero Él de repente trabaja y se mueve a través de la iglesia. Pues la iglesia necesita disponer el corazón, y la iglesia necesita ver la Biblia como la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo veo la Biblia como la palabra de Dios? Pues, hermanos, que mi fe se despierta. O sea, mi confianza en Dios se despierta. Porque yo leo un pasaje y digo: oiga, mire lo que me está diciendo Dios a mí. Mire esta promesa que Dios me está desatando. Y usted comienza y cree, porque usted dice: es que detrás de la palabra está el que emite la palabra, y el que emite la palabra es Dios. O sea, usted lee la Biblia y usted dice: Dios me habla, Dios me está diciendo, Dios me está retando, Dios me está desafiando, Dios me está corrigiendo. Y entonces la palabra comienza a trabajar en su vida. Entonces, en momentos donde las cosas humanamente parecen desajustarse, la iglesia tiene que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y la iglesia tiene que pararse frente a la Biblia creyendo lo que la Biblia es, la palabra de Dios. Mire, quiero decirle que aunque la Biblia no es un enigma, pero la Biblia en áreas tiene misterios. Y los misterios no se refiere a cosas súper escondidas, sino que hay cosas que de repente no se comprenden muy bien desde la perspectiva humana. Pero en una oportunidad le aprendí a un hombre que primero es un hombre de testimonio y segundo es un hombre muy docto en la Biblia. Es hasta la presente, creo que es de los 2 doctores en teología bíblica que yo conozco personalmente. Y él decía: hermano Jaime, esto es tan sencillo que si Dios lo dice, aunque en el momento uno no lo asimile ni lo comprenda muy bien, así es, porque Dios no miente, y ese es el camino. Alabado el nombre del Señor. Entonces, necesitamos pararnos frente a la Biblia como lo que ella es, la palabra de Dios. Y ahí en la Biblia, vuelvo y le digo, tenemos exhortaciones,
consolaciones, promesas, mandamientos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a abrir el corazón a lo que Dios nos dice por la palabra. Vamos a abrir el corazón a las promesas o a las palabras que Dios tenga para darnos a través de su escritura. Y cuando eso sucede, ella va a comenzar a derribar toda forma de pensar contraria que no agrada a Dios. Porque nosotros venimos del mundo y en el mundo aprendimos muchas cosas contrarias a la palabra de Dios. Y todas esas cosas que uno aprendió en el mundo, lo único que hacen es estorbar el cumplimiento de las promesas del Señor. Entonces hay que permitir que la Biblia nos entre hasta lo más profundo como lo que es la palabra del Señor. Y usted, por ejemplo, esta noche se va a acostar tranquilo, excepto los que trabajan de noche, ¿sí? Pero de resto usted se va a acostar tranquilo. Y usted va a decir: el Señor es mi ayudador. El Señor no me va a dejar ni me va a desamparar. Si una puerta se cierra, Él abrirá otra. Y si me cierra esa otra, me abrirá otra. Y si se cierran todas aquí, bueno, ¿será que se van a abrir las del cielo para recibirme? ¿Cuántos alaban a Cristo? A su nombre sea la gloria. Bendito Dios para siempre. No, de verdad, mire, ¿usted recuerda lo que le pasó a Esteban? Que Esteban se fue a predicar. Yo he dicho que si lo vemos desde el punto de vista de esos motivadores y esos predicadores de hoy en día que son todos extraños, Esteban fue un predicador fracasado, porque en la primera salida a predicar lo mataron a piedra. En la primera salida a predicar lo acabaron a piedra. Y la Biblia dice que él se arrodilló y comenzó a orar, y hermano, y esa gente, arrímele piedra. Y ya cuando el hombre estaba para morir, dice que arrodillado vio el cielo abierto y vio al Señor Jesús a la diestra del Padre. Y le dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lo que yo le digo, las puertas terrenales se cerraron ya para Esteban. ¿Y cuál se abrió? ¿Y qué dijo Esteban? Ay, no, Señor, fuérzale las manos, desvíe las piedras. No, él cuando vio para dónde iba, dijo: bueno, Señor, recíbame, porque él pudo ver que era mejor allá que acá. La iglesia tiene que abrir los sentidos espirituales. La carta a Tesalonicenses también habla de lo mismo, de los cristianos que estaban confundidos porque otros cristianos se habían muerto, y Pablo dice: no, nosotros tenemos esperanza. Si caminamos con Dios, vamos para el mismo lado y allá nos volvemos a encontrar. Hermanos, mire, si se cierran todas las puertas de la tierra, recuerde, se abre la más grande, la puerta del reino de los cielos, la eternidad. Por eso su muerte, escúcheme bien, no es una derrota. O sea, si usted de verdad camina con Dios, su muerte no es una derrota. O sea, los cristianos nos hemos encapsulado tanto en que si me pasa algo, mire hermano, la muerte de un cristiano fiel, no hablo de esos cristianos que no se sabe si son cristianos, no, hablo de un cristiano, de un hombre, de una mujer de Dios que ha sido salvo por la gracia de Dios. Él no tiene derrota cuando muere, al contrario, tiene una victoria. El apóstol Pablo decía: yo a ratos no sé si pedirle a Dios que me lleve para estar con Él o decirle que me deje otros días aquí para seguir predicando. La muerte no es una derrota. ¿Lo va a recordar? Cuando su familia parta con Cristo, no hubo derrota. Era el tiempo de partir con Cristo. A su nombre sea la gloria. No fue que a Dios le quedó grande sanar a ese enfermo, porque hay muchos evangélicos que usan esas palabras. Es que Dios tiene que sanar a fulano, o si no, fulano se descarrea. Hermanos,
Así no funciona esto. El Dios que sana es el que dice que también hay que partir un día. ¿Y usted sabe que unos parten en el vientre? Otros parten al nacer, otros parten antes de los 5 años, otros antes de los 10, otros a los 30, otros a los 40, otros a los 80, otros a los 100 y uno que otro en estos tiempos algo más de 100, pero partimos. Porque es que la Biblia dice que nuestra ciudadanía no está aquí, está en el cielo. ¿A dónde está su ciudadanía? ¿Usted dónde tiene cédula? Usted tiene cédula del cielo. Usted tiene pasaporte del reino de los cielos. Usted tiene una visa mayor que la americana del reino de los cielos. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Vamos a estar frente a la Biblia como lo que ella es, la palabra de Dios. Cuando usted le coja como un dolor raro, como que fue como que ya el aire no me llegó, usted ya sabe para dónde va. ¿Sabe o no sabe para dónde va? Vuelvo a decirlo, ¿sabe o no sabe para dónde va? Cuando un familiar suyo ya como que no hay más que hacerle, hermano, que mantengan comunión con Dios y dígale, bueno, allá nos vemos despuesito. Yo se adelantó un poquito, pero allá nos vemos. ¿Y usted qué va a decir? Gracias, Señor, por salvar a este hombre o a esta mujer en tu gracia. Ayúdame a ser fiel. Eso es lo que la Biblia dice. Grande es nuestro Dios. Tenemos entonces que buscar primeramente el reino de Dios y debemos ver la palabra de Dios como lo que ella es, la palabra de nuestro Dios. Y debemos orar. Filipenses capítulo 4, veamos, debemos orar, hermanos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, yo sé que usted lo ha leído varias veces, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Vamos a ver la Biblia como lo que es, la palabra de Dios. Vamos a someternos a la palabra, vamos a creer a la palabra de Dios, porque es Dios el que nos habla por ella. Pero también vamos a cultivar la vida de oración, porque la vida de oración nos quita el afán y nos quita la ansiedad. Porque, vuelvo y le digo, uno de los misterios de Dios es que Él lo puede hacer todo. Volvamos al 6, Él que lo puede hacer todo, ha determinado que lo hará cuando nosotros le oremos. Curioso, Dios lo puede hacer todo, absolutamente todo, pero Él determinó en su soberanía que obrará cuando la iglesia ore. Y la oración tampoco es torcerle el brazo a Dios. La oración nos ayuda a entrar en la voluntad de Dios y a permanecer en la voluntad de Dios. ¿Se acuerda Jesús en el huerto? Padre, pase de mí esta copa. Pero eso era imposible. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque la oración no tuerce el brazo de Dios. La oración nos permite entrar, comprender y permanecer en la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver la Biblia como la palabra de Dios. Y vamos a orar a Dios. O sea, que orar es hablar con Dios. Entonces, en estos tiempos es cuando más la iglesia debe cultivar el hábito de la oración. ¿Tiene necesidades? Yo también. ¿A dónde las vamos a presentar? En el altar de oración delante de Dios. ¿Cuántos todavía se pueden arrodillar? Porque a veces por salud no se puede hacer, ¿cierto? Pero si todavía nos podemos arrodillar, o sea que aquí hay esperanza. Porque cuando nos arrodillamos y abrimos nuestra boca en oración, el cielo presta atención. Y desde el cielo el Señor enviará las respuestas que nosotros necesitamos.
¿A quién le digo? ¿Quiere que le cuente a quién le dice? Al Señor. ¿A dónde quién corro? ¿A dónde acudo? A la presencia de Dios. Y Dios abre caminos, y Dios toca corazones, y Dios nos trae ideas, y Dios nos da sabiduría, y las cosas se hacen posibles. Vamos entonces a tener en cuenta, número 1, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Número 2, ver la palabra de Dios como lo que ella es, la palabra de Dios. Y número 3, vamos a cultivar vida de oración, porque ahí enviará el Señor sus bendiciones. Porque aunque el mundo se ponga al revés, Dios todavía es el Señor y está en su trono. Y Él, aunque el mundo se ponga al revés, Él sigue sentado firme, derecho en sus promesas y en su palabra. Y recuerde lo que dice la Biblia, que nada hay imposible para Dios. Cuando Dios tiene un propósito, mi hermano, y usted entra a confiar y a clamar sobre ese propósito, Dios mueve lo que sea para glorificarse. Y usted dice: Dios, qué tremendo eres. Sí, porque Él es un Dios todopoderoso. Amén. Así que podemos decir confiadamente, como lo decía el escritor de Hebreos: Él no nos dejará y Él no nos desamparará. Bendito sea Dios. Él seguirá proveyendo para nuestras necesidades, y Él seguirá sacando la iglesia en victoria por su gracia y su buena voluntad. Vamos a orar entonces. Colóquese de pie y vamos a decirle: Señor, necesitamos que nos ayudes. En medio de un mundo en crisis, ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Señor, para ponerte en el primer lugar. Ore al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios del cielo, hemos estado frente a lo que nos dice tu palabra. Hoy, Señor, entiendo que has hablado a mi corazón. Señor, no nos dejarás y no nos desampararás. Es la promesa que hay en la Escritura, Señor. Es la promesa que hay en tu palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, Dios del cielo, mira las necesidades que tenemos. Ayúdanos, oh Dios, para que no nos olvidemos que cuando vamos a tu presencia en oración es cuando tenemos la victoria. En el nombre de Jesús, Padre bueno, tu palabra es verdad, es espíritu y es vida. Abre nuestros sentidos espirituales para que podamos ver tu palabra como lo que ella es. Señor, tu verdad absoluta. En el nombre de Jesús, recibe la gloria. Señor, recibe la adoración. Padre, gracias porque estás cuidando de la iglesia y lo vas a seguir haciendo. Señor, aprovechamos para orar por estas peticiones, Señor. Padre, estas oraciones de sanidad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, glorifícate en estas vidas. Padre, glorifícate, Señor, en los hijos de mis hermanos que están enfermos, Dios del cielo. Señor, tu palabra dice que por tu llaga nosotros fuimos curados. Tu palabra dice, Señor, que por tu herida fuimos sanos. Oramos en el nombre de Jesús. Señor amado, glorifícate, Dios. Te pedimos que extiendas tu mano de misericordia y que obres poderosamente. Dios mío, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Nuestras vidas están en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.